Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Le saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Viernes 14 de diciembre del año 2018, deseando que esta semana haya sido muy productiva en todas sus actividades personales y profesionales. Vamos a finalizar la semana dedicándole todo el programa para hablar un poco del trabajo y de las actividades de la Fuerza Armada. Y es un gusto para mí recibir a David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio de entrevista. Buenos días, Carlos. Un saludo especial a todos los salvadoreños que nos sintonizan esta mañana. Creo que es un buen momento para hacer un recuento de las actividades que hemos desarrollado durante el año y toda esa entrega que la Fuerza Armada ha dado a la población. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar. Justamente hablaremos un poco en el transcurso de la entrevista de las tareas y actividades de la Fuerza Armada en diferentes áreas, algunas involucradas a la seguridad pública, otras involucradas a la protección del territorio, entre otros aspectos de cual vamos a seguir discutiendo en este programa. Pero me gustaría que iniciemos un poco con esto porque hace unos días la revista Factum publicó un reportaje en el cual describe los acuerdos entre 3 militares de alto rango, el teniente coronel Leonel Asensio Cermeño, el coronel David Iglesias Montalvo y el coronel Héctor Solano Cáceres, para evitar que 2 jóvenes declararan por privación de libertad y torturas de un grupo de militares ocurrida en el año 2016. Pero la Fiscalía General de la República sospecha, debido a escuchas telefónicas, que tanto el señor Asensio Cermeño como Iglesias Montalvo pueden tener vínculos con grupos de exterminio. Me gustaría pedir a la producción si nos puede poner en este momento un corto de la entrevista que tuvimos con el periodista de la revista Factum, Fernando Romero, que nos dio un análisis o nos dio una exposición de este caso. Escuchemos. Creo que lo principal de todo esto y lo más grave en todo caso es que logramos detallar cómo un grupo de oficiales del alto mando de la Fuerza Armada, pertenecientes todos al conjunto 2, es decir, a la inteligencia de la Fuerza Armada, se vieron involucrados en una serie de crímenes que han incluido la planificación de asesinatos. Y entre otros hallazgos está también la búsqueda de frustrar procesos judiciales en tribunales. Para ello se montaron una especie de redes de inteligencia, ya como se conoce, nada más que no para su deber, que es la protección de la soberanía nacional o la seguridad nacional, sino que de alguna manera pues montan una red de inteligencia con intereses meramente personales para ayudar a un coronel que había sufrido un robo. Bien, entonces ahí tenemos parte de las declaraciones del periodista Fernando Romero de la revista Factum y que desarrolló este reportaje. Iniciemos con esto, ministro. ¿La Fuerza Armada o el Ministerio de la Defensa tiene una investigación o un expediente abierto al teniente Asensio Cermeño, al coronel Iglesias Montalvo y al coronel Solano Cáceres por las acusaciones que le hace la Fiscalía y sobre todo una presunción de supuestos vínculos con grupos de exterminio? Sí, claro, nosotros hemos hecho nuestras propias investigaciones. Pero mira, quisiera poner en contexto, en realidad, algunos aspectos relacionados con este artículo de la revista Factum. Primero, quiero decirte que en la Fuerza Armada nosotros abundamos en capacitaciones a nuestros efectivos en el tema de derechos humanos. Creo que somos la institución que más cursos le ha dado a todo su personal. Hemos elaborado inclusive una cartilla que la andan los soldados en la bolsa, en donde hablamos del tema de derechos humanos, de las reglas de enfrentamiento. Los cursos los han dado instructores nacionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también del exterior. Tenemos un convenio, somos la única Fuerza Armada en el hemisferio que tiene un convenio con el CICR para capacitar e intercambiar experiencias en el tema de derechos humanos, derecho internacional humanitario. Hacemos ejercicios todos los años con ellos, nos visitan en forma periódica. La otra cosa que quiero dejar claro es que el alto mando de la Fuerza Armada, no como lo describe erróneamente el periodista, lo conformamos nada más el señor presidente de la República
el ministro de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe, ¿verdad? Y los otros mandos no son altos mandos. Es decir, algunas veces cuando hablan así erróneamente porque no conocen nuestra organización, nos implican a nosotros y no necesariamente es así. No obstante, todos los militares en los diferentes niveles del mando tenemos una responsabilidad de mando sobre las acciones que pueden realizar nuestros subordinados, aunque ellos en forma individual pudieran en algún momento romper los códigos de conducta que nosotros esperamos de nuestros efectivos. Ahora, otra cosa que quiero dejar claro es que nosotros nunca vamos a abandonar a nuestros efectivos cuando se vean inmiscuidos en un problema en el cumplimiento de su misión. Es decir, nosotros no dejamos abandonados en el campo de batalla a nuestros soldados cuando están heridos. Y hoy, cuando por orden presidencial estamos apoyando a la Policía Nacional Civil, pudiera ser que en el fragor de las acciones o de un enfrentamiento a alguien se le vaya la mano. Tenemos ya más de 25 años de estar apoyando a la Policía Nacional Civil y no descartamos que en algún momento algo pueda fallar. Es la obligación del liderazgo militar darle el apoyo legal a nuestros soldados hasta que ellos hayan sido exonerados o hay una resolución de culpabilidad. Allí en ese momento nos separamos. Entonces, yo no descarto que en algún momento pudiera haber algún problema, pero no es esa la norma, como siento yo que equivocadamente algunos reportajes tratan de relacionar un incidente aislado como que fuera una generalidad en la conducta de actuación de la Fuerza Armada. Hay un aspecto, ministro, de su primera intervención, y insisto con esto, usted me dice que sí hay una investigación abierta sobre este caso, pero los perfiles de estos tenientes coronel y estos coroneles que están involucrados al tema de inteligencia militar y sobre todo la acusación que le da la Fiscalía es bastante grave en el sentido que es, a través de escuchas telefónicas han detectado que son personas que pueden tener presunción con grupos de exterminio y el punto es cómo la Fuerza Armada investiga estos casos y estas personas efectivamente para que no sean parte de esto o establecer la sanción legal si son parte de este tipo de grupos. Estas son acusaciones de la Fiscalía. Hay un juicio en curso que no ha concluido y es importante que la población sepa que este caso la Fiscalía lo envía al juzgado especializado B, que es el que es uno de los juzgados que tiene que ver con temas de crimen organizado. Y en esa instancia la jueza determinó que no había crimen organizado y les dio una resolución absolutoria a estos señores oficiales. La Fiscalía apela, sí. La Cámara ordena nuevamente a la jueza que repite el juicio y que tome en cuenta algunas pruebas que ella no había tomado inicialmente porque había argumentado la jueza de que habían sido presentadas fuera de periodo. La jueza acata la orden de la Cámara y vuelve nuevamente a revisar el caso, escuchando las llamadas telefónicas que supuestamente implicaban a los efectivos, y la jueza vuelve a determinar que esa no es competencia de ella y que lo manda a un juzgado de paz en Aguachapán. Es decir, la jueza evalúa las pruebas, escucha los audios nuevamente. Bueno, no los había escuchado inicialmente, pero en esta segunda instancia lo hace y vuelve a mantener su misma posición. Nuestros efectivos están en este momento en el juzgado de Aguachapán y el caso todavía no ha concluido. Entonces, yo cuestiono muchas veces algunos de estos reportajes porque lo que hacen es condenar mediáticamente a las personas antes de que haya una resolución
ya del juzgado correspondiente. Desde su perspectiva, ministro, ¿no considera que escuchas telefónicas es una prueba bastante fuerte? Porque ahí hay, a través de la voz de los implicados, y permite establecer una trama que tiene que obviamente sustentar la Fiscalía, pero el hecho de tener este tipo de recurso no es algo que preocupe, porque puede llevar o derivar una situación claro grave. que preocupa, pero como te digo, hay diferentes valoraciones, porque la jueza que vio este caso en el juzgado B dice que no es crimen organizado, ¿verdad? Y lo remite a un juzgado normal, a un juzgado de paz. Es decir, que hay interpretaciones de interpretaciones en cuanto a las escuchas telefónicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, o nosotros le podemos dar la orden a un subordinado y le digo, mire, este caso resuélvamelo a como dé lugar. La Fiscalía puede escuchar esta declaración que yo he dado, y dice, lo que está insinuando el general es que vayan a asesinar a estas personas, porque ha dicho que quiere que lo resuelvan, ¿verdad?, a como dé lugar. Y son expresiones normales en la jerga militar. Tú sabes que en la jerga militar y en la disciplina militar, las órdenes de los superiores, cuando son legales, no se discuten y sencillamente se cumplen y no se argumentan. Entonces hay modismos como ese que pueden ser malinterpretados. O sea, la Fiscalía muchas veces es suspicaz. Si yo te digo a ti, mira, tráeme o comprar en el mercado 25 manzanas, la Fiscalía puede sacar fuera de contexto eso y decir que lo que te estoy diciendo es que me traigas 25 paquetes de droga. Entonces, las intervenciones telefónicas sí, definitivamente que son una prueba contundente, pero en algún momento pueden ser interpretadas de otra forma. En este caso la jueza no las interpretó de la misma forma que las interpretó la Fiscalía. Debo de hacer la primera pausa, ministro. Si le parece, en el siguiente bloque ampliamos un poco más este tema y vamos incorporando otros asuntos que tienen que ver con el trabajo del Ministerio de la Defensa. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. Lo hemos hecho en el primer bloque, ministro, un poco sobre esta publicación que hizo la revista Factum, y quiero ampliar un poco más sobre esto en este bloque por lo siguiente. Las tres personas, en este caso el teniente coronel Leonel Asensio Cermeño, que era comandante del Batallón de Información y Análisis del Ejército, el coronel David Iglesias Montalvo y el coronel Héctor Solano Cáceres, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República. Es un caso que se está llevando, primero se llevaba ante un juzgado en San Salvador, luego se está llevando en Aguachapán, por lo que usted nos mencionaba, pero está en este proceso, digamos, el proceso está activo, está abierto. Hay un asunto acá. ¿Por qué el coronel Solano Cáceres fue enviado como agregado militar a Honduras? Sí. Ese es un aspecto que vale la pena consultar, porque en principio se puede creer que estas personas están siendo indagadas por la Fiscalía General de la República, pues la Fuerza Armada puede tomar medidas de tenerlos cercanos o en suspenso mientras se tiene esta investigación abierta. Entonces, ¿por qué el coronel Solano Cáceres fue enviado como agregado militar a Honduras, ministro? Bueno, mira, él fue enviado de agregado militar a Honduras mucho antes que se ventilaran estas acusaciones. O sea, él ya estaba en Honduras. Imagínate que el liderazgo de la Fuerza Armada, por una acusación, cualquiera que sea, va a retirar a sus efectivos de las tareas a las cuales ellos han sido asignados. Imagínate el problema de moral, ¿verdad?, que mostraría el liderazgo, porque nosotros tenemos una serie de acusaciones y estamos apoyando a la Policía Nacional en contra del crimen. Y el crimen va a poner demandas ante diferentes instancias en contra de nosotros. Entonces, cada vez que hay una demanda o hay una acusación, yo voy a mover mis efectivos de donde están. El coronel Solano ya estaba allí y allí se ha mantenido y se va a mantener allí hasta que haya una resolución condenatoria. ¿Por qué no consideró usted solicitarlo nuevamente acá para dar una explicación sobre estos casos, debido a que la acusación es bastante grave que hace la Fiscalía? Bueno, mira, si yo me pusiera a contraargumentar todas las acusaciones que hace la Fiscalía, que ellos consideran que
que el deber de ellos es acusar, no necesariamente hacer justicia, ¿verdad? Entonces no llegaríamos a nada, pues estaría yo todo el tiempo en los periódicos. Entonces no es ese el caso. Además, la población salvadoreña que me escucha debe saber que este caso comienza cuando 2 reconocidos ladrones mareros asaltaron y golpearon a un coronel y le robaron sus armas. ¿Entendés? Entonces, del Estado Mayor Conjunto sale una comisión que posiblemente a investigar y determina quiénes son esos mareros y los captura. Allí hubo un mal procedimiento porque hicieron las capturas sin la participación de la policía, y eso nosotros lo entendemos. ¿Y por qué considera que existe, o en este caso, que ya que entramos a este tema, ministro, ese grado de discrecionalidad? Porque la misión la remitió a Asensio Cermeño, entiendo, 8 militares para recuperar un arma, como usted menciona, supuestamente fue robada al señor Federico o al coronel Federico Reyes Girón. Entonces, ¿por qué existe este nivel de discrecionalidad? Que el teniente coronel Cermeño remite esta misión para capturar a 2 jóvenes sin evidencia y sin comunicación con la policía. No. Sí, es que ahí hay otra cosa. Ajá. No es que los capturaron sin evidencia, ¿verdad? El coronel Reyes Girón los reconoció a estos tipos. O sea, él sabía que ellos habían sido. Y no es que no teníamos evidencia nosotros. Si el procedimiento allí falla cuando sale esa comisión y como estaban allí y los detectan, entonces dice los vamos a capturar, ¿verdad? Y no se coordinó con la Policía Nacional Civil. Y el mandato que nosotros tenemos del señor presidente de la República es precisamente apoyar a la policía, ¿verdad? Aunque el señor presidente nos pudiera dar el mandato, porque la Constitución le da la facultad de que la Fuerza Armada tenga las mismas facultades de la policía, pero no es el mandato que tenemos. Entonces, es decir, ese fue un mal procedimiento. Pero de allí a toda la trama y toda la leyenda que se ha armado en relación a este caso es digamos, otra cosa. Se habla de tortura cuando ni siquiera hubo un reconocimiento legal de medicina, un reconocimiento de medicina legal. ¿Entiendes? ¿Verdad? Ahí tenés un caso que si hubieran golpes evidentes o algún trauma en ese momento, inmediatamente se hubiera llamado a medicina legal, pero nunca se hizo. Entonces hay muchas cosas alrededor de este caso que están siendo ventiladas poco a poco, y al final nosotros esperamos que sencillamente se haga justicia. Si nuestros efectivos han cometido un delito, pues será la justicia la justicia nacional la que va a determinar eso, su culpabilidad. Pero mientras eso no se dé, nosotros tenemos la obligación moral de darles a ellos asistencia legal. Pero hay un aspecto que no les genera preocupación, ministro, sobre esto, es que estos 2 jóvenes justamente fueron amedrentados para que no llegaran a declarar particularmente, y ahí es donde aparece la incorporación de la Fiscalía General de la República, que en esta trama estos tenientes, coronel o coronel están involucrados en esto para evitar que fueran justamente a llevar el proceso en el juzgado. Entonces, ¿no genera esa preocupación? Este caso es un caso que tiene reserva. Y a mí no me gustaría, digamos, profundizar mucho porque me puedo involucrar en problemas también de carácter legal. Pero lo que sí te quiero decir es que estos jóvenes no eran ningunos angelitos. Ya tenían un récord y estaban perfilados. Aquí se viene a las cámaras muchas veces a decir lo contrario, ¿verdad? Que eran 2 jóvenes inocentes, que habían sido torturados. Hoy con este tema de la tortura hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos totalmente en contra de la tortura. Pero hoy, algunas veces si empujas tú a un elemento o lo tratas muy mal, a lo mejor acaba de descuartizar a un efectivo nuestro o de la Policía Nacional Civil, un empujón, te lo pueden calificar como tortura. Entonces, la gente debe de entender eso, ¿verdad? Porque normalmente nosotros entendemos como tortura que te golpeen, que te pongan corriente, como se pudiera haber hecho en época de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, cuando se capturaban a los enemigos y en ese momento pues no habían reglas y el tema de los derechos humanos no había evolucionado tanto. Entonces la gente cree eso, lo que ve en las películas. Pero no, hoy un empujón a alguien lo pueden considerar
como que lo estás agrediendo y es una tortura. Entonces hay que tener cuidado cuando se utilizan esos términos. Hay un aspecto que aparece también de esta investigación, ministro, es el reportaje Factum presenta que algunos de los soldados que fueron capturados por la policía, estamos hablando de este grupo de 8, que fueron enviados por esta misión por el señor Asensio Cermeño, cuando fueron detenidos, se utilizaron recursos del ITFA para saldar algunas de las deudas que tenían. Entonces la pregunta obligada es, ¿por qué se dispuso de fondos del ITFA para pagar deudas de los soldados detenidos, ministro? Eso es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Falso porque no es cierto. El ITFA no puede legalmente hacer eso. Ajá. Lo que sucedió es que el coronel Asensio Cermeño, el teniente coronel Asensio Cermeño, hizo un préstamo personal al ITFA para poder pagar su defensa, porque aparte de la asistencia legal que le dimos nosotros, él quería también hacerse cargo de su defensa. Entonces los recibos que yo he visto son de eso, del préstamo que le dieron a él. No obstante, quiero aclarar también que la solidaridad de nosotros como Fuerza Armada va aún más allá. Algunas veces cuando se dan estos casos y necesitamos nosotros contratar, por ejemplo, a alguien para que refuerce la asistencia legal que nosotros estamos dando, hacemos colectas, ¿verdad? Por ejemplo, estos soldados que estaban detenidos tenían préstamos y la familia llega a nuestros despachos a pedir colaboración. Entonces nosotros sacamos de nuestros bolsillos y hacemos una canasta y les ayudamos a cubrir, digamos, esos pagos hasta que el juicio termina, y lo hemos hecho. Mira, la preocupación de nosotros llega tanto hoy que estamos involucrados en el tema de seguridad pública, que pensamos que cuando dejemos nuestros cargos pudiéramos ser perseguidos y acusados por el tema de derechos humanos. Entonces estamos pensando en hacer un fondo especial donde nosotros aportemos en forma voluntaria y tengamos una cantidad de dinero ahí disponible para ayudarnos en el futuro en caso de que fuéramos acusados por delitos de cualquier tipo. Hoy está de moda que todo es delito de lesa humanidad y te pueden estar acusando. Entonces, hasta eso estamos llegando nosotros por la preocupación que tenemos y el compromiso y la voluntad que estamos expresando de combatir la delincuencia. Entonces, por lo que me menciona, ministro, el señor Asensio Cermeño pidió un préstamo al ITFA y eso lo hizo para pagarle las deudas a los otros... No. Eso lo hizo él para procurarse una asistencia legal más allá de la que nosotros le estamos dando. Pero el ITFA en ningún momento ha sacado dinero de sus arcas para apoyar a nuestros soldados. Lo consulto por lo siguiente, porque en la misma investigación de Factum presentan, por ejemplo, que el general Félix Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, le solicita al coronel Guillermo Herrador que brinde apoyo financiero para el pago de deudas y compromisos, y eso lo presentan en el reportaje porque tienen una comunicación. Entonces, ¿usted estaba enterado de estas solicitudes para el manejo de esos fondos? Sí, pero él no le dice que sea del ITFA. Yo acabo de explicar en este momento que hay una actitud de solidaridad entre nosotros mismos. Entonces, de las mismas unidades, como cuando se muere alguien, ¿entiendes? Son de fondos que en las mismas propios. Oficinas son de fondos propios y te dicen, mire, vaya, ¿con cuánto querés ayudar? Y se arma ahí una canastilla y se les ayuda a la gente. Pero el jefe de Estado Mayor general ni el jefe de Estado Mayor del Ejército pueden ordenarle al ITFA que dé dinero y pague eso. Ahí ha habido una confusión. Pero usted considera, ministro, que para eso sea necesario hacer comunicación oficial, si es una cooperación así voluntaria, pero si se requiere y está consignado con información o con documentación oficial, pedir este apoyo. Pero ahí es donde yo te digo que las cosas se pueden dar a malinterpretación, ¿verdad? Porque ¿dónde están las pruebas de que el ITFA ha entregado dinero? No la hay, ¿verdad? Hay que entender el funcionamiento de la Fuerza Armada, hay que entender la solidaridad y el espíritu de cuerpo, que son valores que nosotros profesamos, ¿verdad? Y son importantes para nuestro funcionamiento, que se manifiestan con órdenes de ese tipo. Pero no le está diciendo el jefe de Estado Mayor, mire, ordénele al ITFA o de los fondos que usted tiene para comenzar. No maneja fondos. Ellos manejan una caja chica de $600 mensuales
para administrar como 25 unidades, ¿entiendes? No. Debo de irme a la pausa, sí. ministro. Vamos a cambiar de tema en el siguiente bloque, solo cierro con esto. ¿Por qué el teniente coronel Ascencio Cermeño fue separado de la jefatura del Batallón de Información y Análisis? Porque como nosotros también estábamos realizando una investigación paralela, en este caso, que implicaba la unidad que él había estado comandando, pensamos que lo mejor era sacarlo de ahí, para no contaminar la investigación. Pero hay presunciones fuertes para que usted tomara esa decisión. No hay presunciones fuertes, sencillamente es un procedimiento normal. Okay. ¿Entiendes? Queríamos estar seguros nosotros. Muy bien, debo hacer una pausa, ministro, y en el siguiente bloque me gustaría que hablemos un poco del tema de las pensiones del ITFA. Hemos tenido aquí en el Espacio de República a miembros de la Asociación Causa Justa para que nos dieron detalles sobre esto, entonces nos gustaría tener su reacción sobre ello. Volvemos en minutos. ¿Cómo no? Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. Ahora hablemos un poco del tema de las pensiones del ITFA, ministro, si le parece. Pero mira, sí. Carlos, a mí me gustaría concluir nada más, digamos, este tema, haciéndole también un llamado a la revista Factum, ¿verdad? Porque está bien que ellos se interesen por posibles problemas que se puedan dar en la Fuerza Armada. Y como te digo, yo no descarto que con 20.000 efectivos y patrullando las calles periódicamente y con enfrentamientos diarios, no cometamos nosotros algún error. Y no lo vamos a permitir, ¿entendés? Cuando la gente se pase la raya y se le compruebe que es culpable, hasta allí llega todo. Pero me gustaría que también hablaran un poco de las cosas buenas que nosotros hacemos, del heroísmo de nuestros efectivos, ¿verdad? En el 2004... tuvimos nosotros un héroe que no es conocido tanto aquí en El Salvador, pero afuera sí, cuando uno sale en las misiones de mantenimiento de la paz y habla con los efectivos, ¿verdad? Y me refiero al cabo Tolosa, que en la batalla de Anayaf, en abril del 2004, una patrulla nuestra iba a rescatar a un soldado nuestro que lo habían matado en enfrentamiento y lo tenían los adversarios. Y hubo un enfrentamiento con las milicias y con unas turbas, y este soldado se quedó, el cabo Tolosa se quedó sin munición y sacó su cuchillo y con su cuchillo eliminó a 8 adversarios. Esto está documentado. Uno de los actos heroicos nada más. Cuando tú hablas con los militares estadounidenses, con los europeos, siempre te preguntan por Tolosa. Inclusive hay un cuchillo que lleva el nombre de Tolosa y se vende en los Estados Unidos y se comenzó a vender aquí en El Salvador. Nuestros helicópteros de ataque en este momento que están cumpliendo misiones de paz en Mali son los más destacados de todos los países que tienen helicópteros allí, a tal grado que tenemos un grupo de helicópteros de ataque apoyado por 90 efectivos, son 3 helicópteros de ataque que están operando en el supercampamento en la ciudad de Mali de Timbuktu, y en otro campamento que está al norte, en Gao, los helicópteros de ataque alemanes ya no van a estar ahí funcionando, y Alemania ha pedido que los helicópteros nuestros lleguen a reforzarlos a ellos, y están saliendo esta semana ya se fueron esos 3 helicópteros a convivir con los alemanes en el supercampamento del norte. Mira, las misiones que cumplen estos helicópteros de ataque nuestros, los quisieran tener el resto de países en apoyo, y nadie habla nada de eso. Yo invito a la revista Factum de que también hable del heroísmo y de la gloria de la Fuerza Armada, ¿verdad? No solo de los posibles errores, ¿verdad? No con esto estoy aceptando que este caso es así como lo ha planteado la Fiscalía, ¿entiendes? Entonces eso, y también decirle al doctor Roberto Burgos, corregirle un poco
las apreciaciones que hizo sobre la Fuerza Armada cuando dijo de que la Fuerza Armada había bajado de preferencia en la opinión pública y hoy andaba del medio para abajo. Y no es así. La Fuerza Armada en todas las encuestas ha salido como la primera institución del Estado que tiene la mejor consideración de la población salvadoreña. Estamos arriba del 85, entre 85 y 90% de aceptación. Entonces no es cierto lo que dice el doctor Burgos. Yo creo que él se ha equivocado, pero de todos modos, como tú me das la oportunidad, yo quiero aclarar estas cosas. Okay. Bien, dado que ya ha dado una mención sobre esto, ministro, quiero aprovechar el tema del ITFA porque es importante escuchar su apreciación sobre esto y la postura que tiene el Ministerio de la Defensa. Hace unos días nos acompañaron miembros de la Asociación Causa Justa de Pensionados de la Fuerza Armada y nos exponían sus preocupaciones sobre el sistema de pensiones de la Fuerza Armada y la insostenibilidad financiera. Para eso quiero pedir a la producción si nos pone en pantalla unas declaraciones que nos brindó Carlos Eduardo Cáceres, que él es representante de esta asociación y nos hablaba de la crisis financiera que tiene el ITFA. Veamos. Yo creo que el ICFA y la superintendencia tienen que sentarse y aclarar bien estos programas de tal manera que los fondos que vayan para las pensiones estén bien definidos. Ya, como lo dijo aquí el coronel Toches, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución el 27 de julio donde ordena al Estado que le ponga las pensiones en el presupuesto general de la Nación. El año pasado quedó un déficit con ese aporte que hizo el Estado y no hay dinero, no hay dinero que lo busquen a través de otros sistemas para pagar octubre, noviembre y diciembre. Bien, entonces ahí nos dan una mención Carlos Eduardo Cáceres de la Asociación Una Causa Justa por el tema de las pensiones, que es un tema también bastante delicado para la Fuerza Armada sobre su sostenibilidad. Y esa es la pregunta un poco, ministro, ¿cómo se logra sostenibilidad y financiamiento del sistema de pensiones de la Fuerza Armada en función del alegato que nos mencionaba, que en algunas condiciones no tienen el financiamiento para pagar las pensiones, por ejemplo, para el último trimestre del año, o que el Estado está buscando a través de la deuda obtener el financiamiento para cumplir los compromisos que se tiene con los pensionados de la Fuerza Armada? Bueno, igualmente hay que poner en contexto el problema del ITFA para que la población lo entienda. Porque algunas veces se habla de que el ITFA ha sido mal administrado y que ha habido corrupción, pero en realidad los problemas que tenemos en pensiones no se deben a eso. Se deben a que durante, por ejemplo, en el periodo de la guerra, a principios de los 80, la Fuerza Armada tenía casi 60,000 efectivos y el personal que estaba en situación de retiro era relativamente poco. Entonces, casi 6 efectivos cotizaban para sostener a un pensionado. Eso es lo ideal, y ahí estábamos más o menos con lo ideal. En la medida que se firman los acuerdos de paz, la Fuerza Armada se disminuye en un 50% y se vino disminuyendo, y el personal retirado comenzó a aumentar. Entonces, ya los cotizantes ya no eran 6 apoyando a un retirado, sino que en las actuales circunstancias es 1.8 el que trata de sostener a un pensionado. No se puede, con la cotización de 1.8, no se puede sostener. Entonces, obviamente, financieramente, el ITFA ha venido mejorando y durante mucho tiempo hizo uso de sus reservas técnicas para complementar el pago de pensiones. Pero hay un momento que ya nos las terminamos. Entonces pedimos auxilio del Estado. Y algunos oficiales deben de entender de que no es una voluntad del ministro decir, bueno, aquí está el dinero, si yo tengo que pedirlo. Pero esa solicitud tuvo eco en nuestro gobierno. Y el señor presidente Sánchez Serén le ordenó al Ministerio de Hacienda que apalancara financieramente ese déficit que teníamos para el pago de pensiones. Y nuestro gobierno lo ha venido haciendo todos los meses. Algunas veces hemos tenido retrasos de 3, 4 y hasta 5 días, pero siempre lo hemos pagado. Hoy ya tenemos el dinero para terminar todo el año y así hemos ido. Lo ideal sería de que este déficit presupuestario en el área de pensiones que tiene el ITFA viniera en el presupuesto y no estuviera, digamos, al arbitrio o la voluntad que ha mostrado el señor presidente, ¿verdad?, de
de darnos ese financiamiento, porque no sabemos los presidentes que vengan, si van a tener la misma voluntad de hacerlo, y podríamos tener problemas. Ahora, eso lo hemos solicitado nosotros a la Asamblea Legislativa, y allí se está debatiendo. También hemos presentado una serie de reformas a la ley del ITFA, donde los oficiales vamos a cotizar más, cambiar el régimen, ¿verdad?, de pensiones que tenía el ITFA, para ayudarle también a nuestro gobierno a solucionar este problema. No obstante, todas esas reformas han sido detenidas en la Asamblea Legislativa, están siendo analizadas y todavía no hay una resolución. Aparte de la propuesta que hemos hecho nosotros, como Ministerio de la Defensa, como Secretaría de Estado, también hay otras propuestas de personal retirado y que también tienen sentido y se están discutiendo. Ok, ministro, sí. Debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que ampliemos un aspecto más sobre el ITFA. También vamos a hablar un poco del trabajo en materia de seguridad que está haciendo la Fuerza Armada en el país. Volvemos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Hablamos un poco del tema de las pensiones, del régimen de pensiones del ITFA. Quiero pedir a la producción si nos puede poner en este momento parte de las declaraciones que nos brindó el señor Douglas Toches Artiga. Él es también miembro de la asociación Causa Justa y nos da su apreciación sobre el sistema, la propuesta de reformas que hay, que usted lo mencionó, a la reforma a la ley del ITFA. Escuchemos lo que nos dijo. Con respecto a las reformas que se están planteando, sí. Nosotros en Causa Justa pues estamos luchando porque se mantenga el sistema de reparto. La idea del ITFA es pasar a un sistema de capitalización y ahí con una mezcla de lo que es la solidaridad. Sin embargo, está comprobado pues de que, y estamos viendo el ejemplo actual de las AFP, donde alguien que tiene un salario, a la hora de pensionarse, ese salario se le reduce casi en un 60-70%. Entonces ya acordémonos pues de que todos tenemos compromisos económicos. Entonces al momento de pensionarse, a usted le reducen en un 60-70% su salario, pues ¿cómo va a vivir dignamente? Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones del señor Douglas Toches Artiga. Una de las preocupaciones que ellos nos mencionaron en ese momento que estuvieron acá en el set del Canal 33 es la propuesta que tiene el ITFA de reforma de ley en su sistema de pensiones, es llevarlo bajo una lógica de capitalización y tener una parte de solidaridad, pero el riesgo que ellos mencionan de capitalización es que se emule un poco al sistema de pensiones que tenemos en el caso de un ahorro de carácter individual que se puede agotar o que la cotización aumente y se queda sin dinero las personas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de reforma del sistema de pensiones de la Fuerza Armada que proviene desde el ITFA, y si es así con la lógica de capitalización como se está hablando? Bueno, mira, lo ideal para nosotros es que se continuara con el sistema anterior, ¿verdad? Con el sistema de reparto. El tema es de que si eso es sostenible desde el punto de vista financiero para el Estado. Nosotros quisiéramos que así fuera. Con el ministro de Hacienda anterior, Carlos Cáceres, nosotros nos reunimos y planteamos la posibilidad de mantener el sistema de reparto. Pero él nos dijo que no era sostenible para el Estado y que le hiciéramos una propuesta diferente. Ante eso, bajamos nosotros la guardia porque el ministro nos estaba diciendo, miren, no nos hagan una propuesta de este tipo, porque no es sostenible para nosotros y no la vamos a apoyar. Entonces nos fuimos por el lado de cuenta individual con algunas reformas y algunos matices, ¿verdad? Entonces ese es el debate que hay en este momento en la Asamblea Legislativa. Si es por cuentas individuales o es por reparto. El reparto obviamente nos conviene más a los pensionados del ITFA, pero hay que ver si nuestro gobierno tiene la capacidad de darle sostenimiento a ese sistema. En muchos países del mundo, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas es un poco diferente al del resto, por las mismas condiciones de trabajo que nosotros tenemos.
que exponemos nuestras vidas, que estamos todo el tiempo pendiente cuando hay una situación de urgencia o de desastre. La primera respuesta la damos nosotros. Si tenemos que quedarnos en los cuarteles 20, 30, 40 días, nadie protesta ni murmura. Sencillamente eso es. Entonces, por eso es que tiene un trato especial las Fuerzas Armadas. Bueno, imagínate en los Estados Unidos, solo para darte un ejemplo, en los aeropuertos los militares tienen derecho a los salones VIP. En las colas los sacan y los ponen de primero. Hacer una cosa como esta aquí, en reconocimiento a esos 149 efectivos militares que han muerto en el ámbito de la seguridad pública, darle un reconocimiento como ese, aquí sería imposible, ¿entendés? ¿Verdad? Sería considerado como un privilegio no merecido. Entonces los regímenes de pensiones de los militares son bien especiales y normalmente son financiados por el Estado. Pero hay un asunto, y ya hacemos la transición a otro tema, ministro, porque lo platicábamos también con la gente de la asociación y en otros reportajes periodísticos sobre este tema en particular se menciona que, por ejemplo, hay personas que deciden salir de la Fuerza Armada y han estado, por ejemplo, contribuyendo al sistema, al régimen de pensión, luego ya estas personas ya no les devuelven ese dinero y básicamente le estuvieron cotizando por tanto tiempo y ya no son parte de esto. Es decir, ese es un tema y el otro tema es también que tanta equidad existe en la distribución de las pensiones para las personas, porque así como pueden existir pensiones muy altas, hay pensiones para gente que ha estado por muchos años en la Fuerza Armada que van a ser pensiones muy bajas. No, es que las pensiones se asignan en función del salario que tú tienes. Sí. Entonces, hubo un periodo cuando estaba funcionando a todo vapor este sistema de reparto en donde a ti te daban el 100% de tu pensión del último salario que habías tenido. Después pasó a que te daban el 100% del promedio de los salarios que habías tenido en los últimos 5 años, ¿verdad? Pero en función de tu salario y de tu grado. Si un coronel se pensiona, por ejemplo, recibe aproximadamente $2,000. Pero si se pensiona un subteniente que tiene un salario de $850, para decirte un número, obviamente que la pensión de él va a ser menor que la del coronel. Aunque este teniente pudiera haber pasado 30 años también, pero en el mismo grado con el mismo salario. Entonces, las pensiones se asignan en función del salario y del tiempo de servicio también. Las últimas reformas que estamos teniendo nosotros, pues han alargado el tiempo para considerar los salarios que tú has devengado en ese periodo y ahí se saca un porcentaje y algunas veces es desfavorable, ¿verdad? Pero precisamente por eso es que se está discutiendo en este momento cuál es el tipo de régimen y cuáles son las condiciones en las que vamos a tener. Si a mí me lo pregunta, yo quisiera mantenerme en el régimen de reparto, que es un régimen solidario y que nos favorece a nosotros los militares y es una justa compensación por el trabajo y el riesgo que nosotros tenemos en el cumplimiento de nuestras misiones. Si le parece, ministro, hagamos una transición a otro de los temas. La última vez que usted nos acompañó en República también se generaron bastantes reacciones por declaraciones que usted brindó acá en este set sobre el tema, en las condiciones que se encontraba en ese momento el país y el tema del fair play, que fue la frase que usted utilizó. Ahora, en función un poco de eso, ministro, ¿cómo garantiza la Fuerza Armada en esta coyuntura que se encuentra el país electoral su carácter obediente, apolítica y no deliberante, según lo establece el artículo 211 de la Constitución? Sí. No, precisamente eso, darle cumplimiento al mandato constitucional, darle cumplimiento al decreto número 60 del señor presidente de la República, decreto ejecutivo, en el cual nos asigna la misión de colaborar a los esfuerzos de combatir el crimen que está haciendo la Policía Nacional Civil y que, por cierto, merece felicitación también, porque es un esfuerzo donde la policía está a la cabeza, pero nosotros la estamos apoyando y hemos logrado disminuir sustancialmente los índices
de violencia aquí en el país. Le hacía esta pregunta por lo siguiente, ministro, antes de irnos a la pausa, porque en entornos electorales se brindan discursos de todo tipo. Por ejemplo, en marzo del 2014, Norman Quijano mencionó, cuando estaba el proceso de la elección presidencial, miembros del ejército están pendientes del resultado de esta elección y que la Fuerza Armada está lista para hacer democracia. Eso fue en el 2014. Por ejemplo, o en noviembre de este año, Nayib Bukele en la Universidad del Salvador mencionó que una vez en la presidencia de la República, ¿a quién nos van a lanzar para detenernos? ¿La UMO, la policía o el ejército? Lo cito textual. Ellos van a marchar con nosotros, ellos nos van a proteger porque todos ellos son comandados por el presidente de la República y el comandante general de las Fuerzas Armadas. El punto es cómo se garantiza y cómo se da certeza que la Fuerza Armada en esta coyuntura se mantiene de carácter apolítica y no deliberante, a pesar de los discursos que mencionan y hacen alusión los políticos en estos contextos. No, yo eso te lo doy yo como seguro, porque en este momento, después del señor presidente de la República, yo soy el conductor político, estratégico de la Fuerza Armada. Es decir, yo soy el político de la Fuerza Armada porque soy un miembro del gabinete de gobierno. Algunas veces la gente se confunde porque dice, bueno, ¿y ese ministro de la Defensa por qué está dando declaraciones de carácter político? Porque yo soy un político, ¿verdad? El primer militar es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, operativo. Él tiene la conducción política, él tiene la conducción estratégica operativa, yo tengo la conducción política. Entonces yo soy un miembro del gabinete, ¿entendés? Entonces puedo dar declaraciones de carácter político, pero te puedo asegurar que la Fuerza Armada se va a mantener fiel, y yo me voy a asegurar de eso, ¿verdad?, al mandato constitucional. Esperamos que no nos vayan a comprometer, ¿verdad?, en el sentido de que yo pedí juego limpio al sistema político del país, porque si aquí no se juega limpio, podemos tener una conmoción social. No considera que, pero el juego se está dando, consideramos a cierta medida limpio, están las instituciones para eso no es necesario que la Fuerza Armada emita las posturas. ¿Sí? No, por eso, pero todavía falta algún trecho que recorrer, y recuérdate que precisamente hay cuestionamientos a la hora de las elecciones y hay cuestionamientos cuando se da el escrutinio también. Y en el pasado han habido llamados de políticos a la intervención de la institución armada precisamente porque ellos no se encuentran satisfechos por los resultados. Entonces nosotros esperamos, creemos en el sistema y que nada va a suceder y que no tengamos que intervenir nosotros en caso de que haya, digamos, un levantamiento popular en función de que la gente crea que las elecciones no se han desarrollado como deben de desarrollarse. ¿Quiénes son los que van a llamar? A la Policía Nacional Civil en primera instancia y la Fuerza Armada inmediatamente después. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a enfrentar nosotros? ¿Nos vamos a enfrentar con el pueblo por una mala decisión o por un fraude electoral? Eso no es conveniente. Entonces yo como político de la Fuerza Armada, ¿verdad?, no como militar, porque no fue el jefe de Estado Mayor el que hizo ese llamado, sino que fue un político, un miembro del gabinete, igual que lo pudiera haber hecho el ministro de Obras Públicas, ¿verdad?, o el ministro de Justicia y Seguridad, que somos miembros del gabinete. Ok, te voy a hacer una pausa, ministro. Me gustaría ampliar un poquito más alguna declaración que nos acaba de brindar y también hablemos un poco del rol de la Fuerza Armada en el campo de la lucha contra el narcotráfico, pero también hablar un poco del tema de la seguridad pública. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Ministro, vamos a hacer una transición ya al tema de los decomisos que se hace en materia de droga por la Fuerza Armada, pero antes hablábamos un poco y usted mencionaba antes de irnos a la pausa un tema del compromiso o comprometer a la Fuerza Armada, pero las preguntas, por ejemplo, aquí tenemos dos en redes sociales, mencionan que el posicionamiento de la Fuerza Armada en estas condiciones va en contradicción al artículo 211 de la Constitución del carácter apolítico de la Fuerza Armada y sobre todo también que debe ser no deliberante. Y también, por ejemplo, hay otro de Daniel Olmedo que menciona que el Centro de Estudios Jurídicos ha pedido al Ministerio de la Defensa que se separe estos procesos electorales porque eso no le corresponde al Ejército. Sí, no, si nosotros
¿has escuchado alguna declaración del ministro, una declaración partidaria? No, ¿verdad? Pero como te digo, yo soy político, soy miembro del gabinete de gobierno y puedo emitir. Y ahora trato de mantenerme, digamos, en el marco de las políticas de nuestro gobierno también. Pero cuando usted menciona, por ejemplo, el término que nos pueden comprometer, eso puede dar una atribución a varias interpretaciones de este tipo de frases. No, pero y es que es la realidad. Y si hay una conmoción social aquí, ¿a quién va a recurrir el Estado para que controle esa conmoción? Pero no creo que sea el escenario al que se llegaría, digamos, hasta el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros esperamos que no sea así. Sin embargo, en la Fuerza Armada, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier hipótesis que se dé. Nosotros esperamos que todo se dé normal y que nuestra gente sea madura y los procesos sean transparentes y se respete la voluntad popular. Eso es lo que queremos. ¿Verdad? Sí. Pero no estamos tomando partido ni estamos haciendo declaraciones a favor de ningún instituto político ni en contra de nada. Todo lo contrario. Yo he dicho en varias oportunidades que tenemos 3 buenos candidatos donde la población salvadoreña va a decidir, ¿verdad? Pero lo que queremos es que se respete, ¿verdad? Se respete, porque si no se respeta, nosotros sabemos lo que va a suceder aquí y no nos queremos ver comprometidos. Esta es una valoración política. La valoración operativa y militar te la va a hacer el jefe del Estado Mayor. Bueno, ministro, ahora si le parece cambiemos un poco de tema. Sí. Otro de los asuntos es el trabajo de la Fuerza Armada en el tema de los decomisos de droga que se hacen y un poco identificar si hay patrones sobre este tipo de prácticas y cuáles han sido las principales acciones que ha realizado la Fuerza Armada en este tema y el trabajo también en conjunto con las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil sobre ello. Como te digo, nosotros hemos sido desde hace muchos años compañeros de trabajo con la Policía Nacional Civil. En la medida que pasa el tiempo, hemos afinado las coordinaciones y el entendimiento, ¿verdad? Reconocemos ese gran trabajo de los policías. Pero en el mar, allí estamos solos, ¿verdad? Solos con pocos recursos, pero con una gran efectividad. Hace 3 días interceptamos otro nuevo semisumergible con 63 paquetes presumiblemente de cocaína. Decimos presumiblemente porque no los podemos abrir nosotros por ley. Tenemos que traerlos a puerto y entregárselos a la fiscalía y a la policía. El tiempo en alta mar es malo, hay mucho viento. Una embarcación pequeña nuestra venía arrastrando al semisumergible y tuvo que pasar la droga de allí a la embarcación porque se hundió el semisumergible. El viento no deja avanzar la nave, que es una nave pequeña, y han tenido que mantenerse un poco ahí en el lugar. Pero ya se comenzaron a mover. Con estas 63 fardos, pensamos que son más de 1 tonelada. Hasta ahora hemos recuperado en alta mar, en lo que va del año, 12 toneladas y media aproximadamente. Y con esta serían 13 toneladas y media. Este es un récord. En 2016, que había sido el año donde más incautaciones habíamos tenido, se incautaron 8.708 kilogramos de cocaína. Y hemos venido nosotros en ascendencia porque hemos mejorado nuestras tácticas, porque tenemos mejor coordinación con otras agencias, por la voluntad y el coraje de nuestra gente de mantenerse en las áreas para poder interceptar las rutas del narcotráfico. Hoy el 85% y más de la droga se está moviendo por el mar. Y las rutas pasan aquí por Centroamérica. Nosotros tenemos responsabilidad directa sobre 200 millas marinas, que es nuestro mar territorial. Y ahí hemos hecho la mayor parte de incautaciones. No obstante, una de ellas, durante el año, la hemos hecho a 400 millas náuticas, es decir, aproximadamente a 600 kilómetros de nuestras costas. Y eso requiere también un gran esfuerzo. Como te digo, este año ha sido un año récord, ¿verdad? Nos vanagloriamos nosotros de
estar combatiendo no solamente el crimen organizado, sino que el narcotráfico. Y, como te digo, con una gran efectividad, porque hemos podido identificar y estar cerca de esas rutas. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, sobre este tema, ministro, que identifica la Fuerza Armada en su unidad especializada en este campo, patrones o lógicas en las cuales se mueve el tráfico de las drogas, sobre todo a nivel del mar, como usted mencionaba, el 80% se mueve bajo esta lógica, pero patrones que se dan y cómo se trabaja en conjunto con otros países justamente para evitar esto o hacer las detenciones pertinentes. Claro, fíjate que nosotros estamos en coordinación con inteligencia de Estados Unidos, con inteligencia de Colombia, de Panamá, aquí de Centroamérica, de México. Intercambiamos información. Por ejemplo, Colombia nos puede decir, mire, tenemos sospechas de que este día ha salido una embarcación. Y eso ya es una alerta para nosotros. Y luego hacemos una serie de análisis y tratamos de identificar por qué ruta pueden ellos estar moviéndose. Algunas veces recibimos información también de las agencias de Estados Unidos que tienen sus radares y tienen sus aviones que están patrullando toda el área centroamericana y también nos dan información. Es decir, así estamos trabajando. Es un trabajo verdaderamente conjunto, pero aquí hay que resaltar el heroísmo de nuestros marinos. A mí me gustaría que un ciudadano nos acompañara un día o alguien a 150 o 200 millas marinas en una embarcación pequeña, cómo se mueve, cómo es de inestable, cuando hay tormentas, cuando hay viento, y nuestros marinos ahí están. Y hacen su trabajo, y lo hacen bien, y lo hacen sobresaliente. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Fuerza Naval por ese gran trabajo que están haciendo. De acuerdo, ministro. Vamos a hacer una pausa y en el último bloque pues seguimos ampliando temas del trabajo de la Fuerza Armada. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Último bloque de esta entrevista que hemos tenido con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Ahora hablemos un poco de aspectos que tienen que ver con el trabajo más territorial de la Fuerza Armada, sobre todo en el tema de la seguridad pública, ministro, y el tema es la implementación del protocolo conjunto entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, que fue presentado pues, en el transcurso de este año, y uno de los elementos que marca aquí es cómo se implementa este protocolo y se da garantías de que los agentes militares y también policiales no desarrollen violaciones a derechos humanos ni agresiones a derechos humanos. No obstante, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también pone entre las instituciones denunciadas por supuestas violaciones a derechos humanos tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada. Entonces, en ese caso, ¿cómo garantiza una implementación de este protocolo a través del respeto de los derechos humanos por estos grupos conjuntos o tareas conjuntas de la Policía con la Fuerza Armada en diversas expresiones del territorio? Sí. Mira, primero tenemos que capacitar nosotros bien a nuestra gente. Y te he dicho que en la Fuerza Armada todos los días estamos capacitando a nuestra gente en función de los derechos humanos. Obviamente con este protocolo hemos venido a afinar más procedimientos y recibir, digamos, un poco más de apoyo. Y esto genera un gran dilema, sobre todo a nivel táctico, de la gente que tiene que enfrentarse periódicamente con el crimen, con las pandillas particularmente, donde tenemos enfrentamientos a diario. Y ahí se pone a prueba estos conocimientos. Y hay que saber distinguir, identificar los límites, ¿verdad? De tal manera que el tema de los derechos humanos tampoco se convierta en una retranca para poder combatir la delincuencia, sobre todo por el nivel de acusaciones que hay en contra de los que estamos combatiendo la delincuencia. Los soldados nuestros tienen que saber los límites, hasta dónde pueden llegar, y los policías también. Y creo que lo hemos estado haciendo bien. Si hay casos, ¿verdad?, donde se pueden haber violado los derechos humanos, pero son mínimos. Cuando tú venís a ver
que tenemos 25 años de estar en lucha constante, que hemos perdido efectivos militares, que se han perdido efectivos de la Policía Nacional Civil, verdaderamente estas violaciones de derechos humanos que se nos atribuyen a las instituciones son relativamente pocas. No por eso no deben de ser atendidas, ¿verdad? Y es una táctica de las organizaciones criminales estarnos denunciando periódicamente. ¿Y eso cómo se puede comprobar o cómo se puede justificar, ministro, de que las organizaciones les denuncian porque la Procuraduría recibe diferentes tipos de denuncias y en algunos casos estas denuncias han sido expresiones de desplazamiento forzado, ya sea por pandillas, pero también ya sea por acoso policial o acoso militar? Bueno, por eso te digo, ahí es donde nosotros tenemos que identificar bien los límites para que estas cosas no sucedan. También es peligroso llegar un poco a los extremos en el sentido de que los efectivos nuestros y los de la policía digan, mire, lo mejor aquí es no meterse en problemas y vamos a hacer un patrullaje y dejar que las cosas se queden y pasen. Eso también nosotros lo estamos combatiendo, porque ya hemos tenido ese tipo de problemas, ¿entiende? Alguien dice, bueno, me voy a meter en un enfrentamiento con los pandilleros y al final voy a terminar preso. Van a decir que hice uso excesivo de la fuerza, que ellos tenían pistolas y nosotros les disparamos con fusiles, o que los ejecutamos. También tenemos ese problema. Entonces tenemos que conciliar bien, buscar el balance en donde se respeten los derechos humanos, pero que esto no se convierta en un obstáculo. Mira, habla tú con cualquier ciudadano afuera, en la calle, y nosotros lo hacemos porque vamos a la calle. ¿Y qué te dice la gente? Aquí la delincuencia no se acaba por el tema de los derechos humanos. ¿No has escuchado tú esa expresión? Que cómo los derechos humanos se pueden convertir en una retranca para poder ser efectivos en el combate de la delincuencia. Pero los derechos humanos también son una expresión de garantías para que no se den violaciones y abusos a las personas, ministro, independientemente de las condiciones en las que se encuentran. No. Y yo estoy de acuerdo. Y nosotros creemos en respetar los derechos humanos, pero yo te estoy diciendo los problemas que se nos generan y el exacerbado, ¿verdad?, uso de ese recurso de denuncia, muchas veces lacera también la moral de las personas que están enfrentando la delincuencia en la calle. Una de las menciones que se hace, por ejemplo, en estrategia de intervención de seguridad pública es que el Estado puede llegar ofreciendo servicios públicos, ofreciendo educación, salud y por último es el tema de la intervención más de carácter de seguridad como tal, como se suele denominar del carácter más represivo o el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado. Entonces, pero también el tema es cómo se puede incorporar esta lógica para que el último recurso, lo pondré de esta manera, es la Policía Nacional Civil o las autoridades en materia de seguridad pública y primero es garantizar servicios, condiciones y atención y derechos a las personas. No, si estamos totalmente de acuerdo en eso. Si lo mejor es prevenir, ¿verdad? Pero cuando tú estás en el campo, cuando estás en una zona donde hay fuerte presencia de pandillas y se te presenta una contingencia, se desarrolla un episodio donde hay enfrentamiento y no te queda otra cosa más que desarrollarlo, ¿verdad? Y aplicar las reglas de enfrentamiento que te han dado y respetar los derechos humanos. Pero, como te digo, este es un tema importante para nosotros, creemos en ello, pero la sabiduría aquí es identificar bien los límites, hasta dónde poder llegar y que este tema de los derechos humanos no se convierta, y repito nuevamente, en una retranca, un obstáculo para controlar la ola criminal y la violencia que estamos viviendo en el país. Debo cerrar, ministro, de manera muy puntual, le consulto y también tener su reacción final sobre esto. Es un caso que se estaba llevando por la Fuerza Armada, es una supuesta violación de una subsargento en un cuartel de la Fuerza Armada por oficiales de mayor rango. Ministro, ¿cómo va este caso? ¿Se han tenido hallazgos sobre esta situación? Bueno, mira, sí, este es un caso delicado, sobre todo hoy con el tema de las políticas de género y el respeto a la mujer, en lo cual creemos que debe darse. Pero en este caso en particular hay una acusación de la soldado en donde dice que fue forzada a tener relaciones con diferentes efectivos dentro de la Fuerza Armada con diferentes grados. Hay dos versiones ya. Nosotros estamos haciendo las investigaciones. Una, la versión de ella, ¿verdad?, donde ella acepta
que sí hubieron algunas relaciones voluntarias con algunas personas, y otra en donde los acusados manifiestan que también hubieron relaciones consentidas con ella. Estamos todavía en proceso de investigación, pero lo que sí la gente debe entender, que cuando sale en la noticia da la impresión de que varios efectivos de diferentes grados tomaron a la mujer, a la soldado, y la violaron, y no fue así. Han sido episodios que se han dado a lo largo de mucho tiempo y nunca habían sido denunciadas por ella, ¿verdad? Hasta recientemente, cuando hubo un reclamo de parte de su esposo. Y esto se está llevando también a instancias de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía tiene el caso. En este momento nosotros hemos hecho nuestras propias investigaciones, pero en estas investigaciones hay que escuchar también a la supuesta víctima, ¿verdad? Y a los supuestos victimarios. Entonces nosotros le hemos escuchado a ella y los hemos escuchado a ellos. Y esas son las dos versiones que estamos manejando en este momento, y la Fiscalía también está haciendo su propio trabajo. Muy bien, ministro. Entonces, quiero darle las gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Cerraremos con sus palabras finales sobre esto, sobre lo que hemos platicado en el transcurso de esta entrevista, y la invitación está hecha para que sigamos platicando en los temas que involucran al trabajo de la Fuerza Armada. Sí. Bueno, yo no estoy seguro si va a ser mi última intervención televisiva durante el año, pero quiero aprovechar la oportunidad para desearles a todos los salvadoreños una feliz Navidad y un próximo año nuevo, y el compromiso de la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil de garantizar su seguridad en este periodo. Pero además quiero enviar un mensaje particular a nuestros soldados, porque para nosotros los militares no hay mayor satisfacción que la satisfacción del deber cumplido. Y creo que la Fuerza Armada ha cumplido su rol en forma casi impecable, ¿verdad? Podemos haber tenido algunos errores, pero nos hemos entregado a nuestro trabajo. Quiero también lamentar la muerte de 13 elementos de la Fuerza Armada y mandar mis condolencias a la familia, a las cuales estamos apoyando también. Quiero que este mensaje de felicitación, de solidaridad y de feliz Navidad llegue a todos los efectivos de la Fuerza Armada que se encuentran cumpliendo misiones expedicionarias en el exterior, a los que están en el Líbano, a los que están en África, en Mali, a los que están en el Sahara Occidental, a los que están en Sudán. A todos ellos un abrazo fraterno, y sigan cumpliendo con su deber y sigan poniendo en alto el nombre de nuestro país en el exterior. Gracias, ministro. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Gracias, ministro, por habernos acompañado en este espacio de entrevista, y a ustedes también, amigos. Nos encontramos el próximo lunes, 6:30 en República.